Hola, muy buenas noches a todos. Pues hoy tenemos el gusto de tener al doctor Daniel Sáez. El doctor Daniel Sáez es médico veterinario de la Universidad de Chile, diplomado en radiología veterinaria de la Universidad de Chile. Además, tiene un diplomado en medicina interna de pequeños animales, también de la Universidad de Chile. Ha hecho estancias de perfeccionamiento en diagnóstico por imagen en las universidades de Kansas y Texas en Estados Unidos. Además, es candidato a maestría en medicina y clínica de pequeños animales de la Universidad Santo Tomás en Chile. Es docente de pregrado y posgrado en en la Universidad de Chile y es presidente de SOCH-LEPA, Sociedad Chilena de Imagenología de Pequeños Animales. Como anuncios adicionales, dentro de 8 días tendremos la clase pregrabada de la doctora Rosa Novellas y también para recordarles que las clases estarán disponibles en la plataforma hasta el día 12 de septiembre. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Daniel. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Ahí Creo que sí. tiene Sí, sí, silenciado. sí, ahí vamos. Listo. Sí, muchas gracias, Camilo. Sí, muchas gracias a ti, Camilo, a Cristian, a Betcam por la invitación a participar en este diplomado. La verdad ha estado súper interesante, he tenido posibilidades de ir viendo algunas de las charlas de mis compañeros y han sido maravillosas todas, realmente. Así que bueno, aquí estamos esta vez, ¿no es cierto?, para aportar con un granito de arena en este gran curso, ¿sí? Voy compartiendo pantalla. Claro que sí. Dime si vemos bien. Se ve perfecto. Perfecto, Listo. maravilloso. Sí. Entonces, buenas noches a todos. Hoy día vamos a conversar un poco de la tomografía de lo que es el sistema reproductor, de la tomografía de linfonodos y de la cavidad peritoneal, ¿sí? Vamos a partir por la tomografía del sistema reproductor, ¿sí? Diciendo un par de cosas al respecto. La verdad es que en términos de trabajos e información respecto al sistema reproductor es escaso. ¿Por qué es escaso? Porque la verdad es que pocas veces llegamos a realizar una tomografía del sistema reproductor por dos situaciones. La primera, gran parte de nuestros animales hoy en día están esterilizados y en consecuencia las posibilidades de patología del sistema reproductor han ido disminuyendo dramáticamente en los últimos años. Y por otra parte, porque la gran mayoría de las patologías del sistema reproductor son muy bien abordadas con una sensibilidad y una especificidad bastante aceptable mediante la ecografía. Por lo tanto, nos quedan pocas situaciones, pero son las que les voy a presentar hoy día, aparte de mostrarles otras bastante comunes, ¿no es cierto?, que aparecen de repente en nuestras tomografías, ¿sí? Simplemente recordar, tanto perro como gato tienen un útero bicorne, ¿sí?, con un cuerpo uterino, un cervix y una vagina bastante larga, sobre todo en la hembra canina, ¿sí? Se disponen a ambos lados del meso y el hipogastrio del paciente, ¿no es cierto? Y a craneal, caudal, normalmente a los riñones vamos a encontrar las estructuras ováricas, ¿sí? Cuando miramos una tomografía, ¿ya? Del sistema reproductor femenino, es bastante bueno y recomendable empezar de atrás para adelante más que de adelante para atrás, un poco lo que hacemos también cuando hacemos una ecografía, ¿sí? Entonces, si nos vamos de atrás para adelante, ¿sí?, vamos a ver, voy a ir un poquito más atrás, que vamos a tener a los lados de los hemicoxales, vamos a tener el colon, ¿sí?, vamos a tener lo que es la uretra, ¿sí? Y entre medio de los dos vamos a tener parte de lo que es útero, ¿sí? Normalmente, cuando ya la vejiga empieza a distenderse hacia craneal, pasa a ser vejiga, el útero se hace lateral a uno de los dos lados. Es lo más frecuente de encontrar, ¿sí? Que vendría siendo este que está acá, ¿sí?
¿sí? Un poquito más adelante vamos a ver que el útero, ¿no es cierto?, se divide en los dos cuernos. En este caso, este tiene una pequeña estructura quística en esa zona, ¿sí? Y al ir avanzando hacia craneal, ¿sí?, los cuernos van a ir divergiendo hacia lateral y hacia dorsal, ¿sí?, hasta llegar a las estructuras ováricas propiamente tales, ¿sí?, en este caso un tanto activas, ¿ya?, con algunas estructuras foliculares en su interior, ¿sí? Ok, acá tenemos otro paciente, vamos de atrás para adelante, ¿sí? En este caso, un paciente dentro del ciclo estral, ¿sí?, con un útero bastante más engrosado, ¿sí? Particularmente, este paciente tiene un tumor de vejiga ahí en su pared, ¿sí? Pero en este caso, si ustedes se fijan, el útero está bastante más engrosado de lo normal, ¿ya?, lo cual es esperable, eso es útero, ahí, ¿no es cierto?, en la fase ya sea estral o diestral de la perra, ¿sí? Aquí ya se va hacia lateral y hacia dorsal, como lo pueden ir viendo ahí, hasta llegar a la estructura ovárica, que viene siendo esta que está acá, en el lado izquierdo del paciente, ¿sí? Y esta que está acá, en el lado derecho del paciente, ¿sí? Siempre es importante reconocer bastante bien la vasculatura, sobre todo de los ovarios, porque cuando ellos se tumoran, cambian mucho de forma, pueden cambiar mucho de posición, incluso se pueden hacer bastante más ventrales y caudales, y una de las maneras de reconocer de que estamos frente a una neoplasia ovárica y que no sea una neoplasia de origen peritoneal, va a ser el poder seguir los vasos sanguíneos de dichos ovarios, ¿sí? ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con los testículos, ¿vale? Ahora, en este caso, fíjense, vamos de nuevo de atrás para adelante, ¿sí? Estamos viendo el colon, estamos viendo la uretra, ¿no es cierto? Y algo ahí ¿cómo se llama?, de cuerpo uterino, ¿ya?, el cual, si ustedes se fijan, aquí empieza a lateralizarse, ¿sí?, y drásticamente termina, ¿sí? Esta es la típica imagen de un paciente que está esterilizado, una paciente que está esterilizada, ¿ya? Por ende, si alguien pregunta por ahí, ¿sirve la tomografía para saber si un paciente está esterilizado o no? Claramente que sí, ¿ya? Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buena. Debe andar muy similar a una ecografía para saber si el perro o la perra, perdón, está preñado o no, siempre que se ocupe un equipo normalmente de alta resolución, ¿sí? En el caso del macho, vamos a tener fundamentalmente los testículos y la próstata, que la vamos a ver en un ratito, ¿no es cierto?, como estructuras genitales propiamente tal. El testículo normalmente en posición escrotal, ¿sí? Y de los elementos interesantes que hay que recordar es que previo al testículo vamos a tener el plexo pampiniforme, y que viene derivado, ¿no es cierto?, de arteria y venas gonadales, ¿ya? Que también son bastante importantes de reconocer y seguir en los pacientes, por ejemplo, que tienen una retención testicular o que tienen un testículo retenido tumorado y que nuevamente no sabemos si es peritoneal, ¿no es cierto?, si es un foco metastásico de otra neoplasia, etc. Y la manera de reconocerlo va a ser efectivamente pudiendo caracterizar el plexo pampiniforme y su seguimiento de los vasos sanguíneos principales. Las arterias gonadales, recuerden, nacen de la aorta directamente detrás de las arterias renales, ¿sí? Mientras que las venas gonadales hay una asimetría en su conformación. Recordemos que la vena gonadal derecha, ¿no es cierto?, drena directamente en la vena cava, mientras que la vena gonadal izquierda drena normalmente a la vena renal ipsilateral, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?, para que vean, ¿sí?, cómo se caracterizan, ¿no es cierto?, los testículos normales, ¿sí? Acá tenemos dos testículos, normalmente son hipotenuantes, ¿sí?, bastante simétricos en la bolsa escrotal, ¿sí? Y previo a ello van a ver una estructura que en fase contrastada es bastante realzante, que esta parte, ¿no es cierto?, más hiperatenuante que está ahí, que corresponde al plexo pampiniforme propiamente tal, ¿sí? No es un vaso sanguíneo, sino que es una madeja, un nido de vasos sanguíneos que genera una imagen bastante homogénea, ¿sí? Si eso lo seguimos hacia craneal, ya se van a transformar en arteria y vena gonadal, ¿sí?,
que van a ingresar a la cavidad abdominal, ¿sí? Ven acá, aquí y acá, ¿sí? Aquí tienen la próstata, ¿sí? Y los podemos seguir, ¿no es cierto? Largo, 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 largo hacia craneal. Fíjense, acá está llegando la vena gonadal derecha, ¿sí? A la cava, ¿sí? ¿Ok? Entonces, es importante no solamente reconocer la estructura testicular, sino que también sus vasos sanguíneos para ver cuando hay problemas, ¿sí? La próstata, muy parecido a lo que vemos en una ecografía, es bilobulada, es simétrica, el corte transverso, ¿sí? Con una cápsula no diferenciable en tomografía y que demuestra unidades Hounsfield entre los 40 y los 70 en precontraste y sube bastante, eleva a 90, 150 unidades en postcontraste, ¿ya? Usualmente, en normalidad, va a tener un realce bastante homogéneo, ¿sí? Acá tenemos vejiga, el hueso peniano acá abajo, ¿sí? Y justo después del trígono va a aparecer, ¿no es cierto?, la imagen de la próstata. Estas prácticamente están todas en fase contrastada, ¿sí? Y pueden ver, ¿no es cierto?, que es bilobulada, es simétrica, hiperrealzante en la fase contrastada y bastante homogénea, ¿sí? ¿Ok? En reconstrucciones multiplanares vamos a poder hacer las mediciones en los tres ejes. No existen publicaciones directamente hechas en tomografía respecto al tamaño y volumen de la próstata, pero podríamos emular fácilmente, ¿no es cierto?, los que se hacen en ecografía, ¿vale? Ahí está la próstata para que la vean, ¿cierto? Y después veamos cómo se pone, cuando se pone patológica, ¿sí? Ahora, como técnica general, dentro de lo que es la tomografía reproductiva, es una técnica, como les decía, general, porque se incorpora dentro de lo que es la exploración del abdomen, ¿sí? Por lo tanto, normalmente vamos a incluir desde el aspecto más craneal de diafragma o del hígado, ¿no es cierto? Pero en el caso de que sospechemos de patología del sistema reproductor, hay que incluir hasta la región perineal, ¿ya? No nos podemos quedar hasta la entrada de la pelvis, ¿ya? O del canal pélvico, porque en esa zona vamos a tener cuello uterino, ¿no es cierto?, parte de vagina, e incluso la próstata, que muchas veces, ¿no es cierto?, está ubicada sobre el pubis. Por lo tanto, podríamos obtener información parcial al respecto, ¿sí? Y en el caso, ¿no es cierto?, de sangramientos vulvares, ¿sí?, es importante involucrar también en el barrido a la vagina, porque no pocos de esos sangramientos vulvares vienen de patología vaginal tumoral, ¿sí? La colimación clásica, ¿no es cierto?, 1 a 3 milímetros en un barrido helicoidal, ojalá con un overlap de 1,5 milímetros en el caso de que se haga de 3 milímetros o de 0,5 milímetros en el caso se haga de 1 milímetro. En general no es necesario hacer cortes finos, la verdad es que hay un par de estudios al respecto que dicen que no varía el diagnóstico, ¿no es cierto?, mientras si se hacen estudios más finos, ¿ok? En algunas ocasiones podría ser necesario realzar el lumen de la vagina, sobre todo para evaluar áreas que son isodensas a la pared de la vagina, ¿no es cierto?, tanto en fase simple como en fase contrastada endovenosa. Y eso se hace mediante vaginuretrocistografía, ¿no? La técnica de la vaginuretrocistografía normalmente son 1,1 ml, ¿no es cierto?, por kilo de medio contraste, ojalá diluido al, ¿cómo se llama?, al 10%, y se rellena mediante sonda Foley la región de la vagina, ¿sí? Sirve bastante también para no solamente la vagina, sino que en los casos de uréter ectópico también podría ser una opción cuando no hemos tenido diagnóstico con la técnica clásica. ¿Ok? Bien, ¿qué patologías tenemos en el sistema reproductor? ¿Sí? Tenemos varias. El aporte que hace la tomografía en la definición de intersexo en general es bastante buena. Hay un par de reportes al respecto, porque a diferencia de la ecografía, siendo yo ecografista y pudiendo decirles, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de mi propia experiencia,
La ecografía a veces tiende a perderse un poco en los fenómenos de intersexo, en tratar de definir efectivamente si lo que estás viendo es ¿cómo se llama? Es un cuerno uterino, ¿no es cierto? O si lo que estás viendo efectivamente es un ovario y no estás viendo, ¿no es cierto?, otra estructura que la está emulando. En ese sentido, la tomografía ayuda bastante a caracterizar la presencia o ausencia de genitales, ¿no es cierto?, así como la misma malformación de ellos, ¿sí? Perdón. En este caso, ¿no es cierto?, una persistencia de los ductos de Miller, ¿no es cierto?, en un schnauzer, ¿no? Sí, aquí caracterizado, ¿no es cierto?, con una pequeña colecta, ¿sí? Y en este caso, ¿no es cierto?, también un reporte de caso de un bulldog inglés con pseudohermafroditismo, ¿no es cierto?, donde, ¿no es cierto?, se logra caracterizar exactamente qué parte dentro de todas estas malformaciones, ¿sí? Bien, otra de las patologías relativamente frecuentes en pacientes obviamente no esterilizados, machos, es la retención testicular, ¿no? En general, la aproximación a la retención testicular es bastante buena mediante la ecografía, ¿no? Solamente quedarían, para casos bastante puntuales, retenciones testiculares de indicación tomográfica, ¿no? En general, tiene muy buena sensibilidad y especificidad en la ubicación de testículos, incluso estando más hipoplásicos, ¿no es cierto?, aquellos que quedan intraabdominal. Recordemos que tenemos retenciones intraabdominales y tenemos retenciones, ¿no es cierto?, inguinales extraabdominales, ¿sí? ¿Ya? Y en tomografía, usualmente emulan a nódulos o masas, ¿ya? Y aquí es donde nuevamente recalco la importancia de caracterizar la vasculatura de estos elementos, y sobre todo del plexo pampiniforme. Recordar, vena testicular izquierda drena en vena renal izquierda, perdón, y la vena testicular derecha drena directamente en la vena cava, ¿sí? Aquí tenemos un paciente, vamos a ponerlo desde acá, en fase contrastada, ¿sí?, que presenta, si ustedes se fijaron, acá vamos a hacerlo un poquito más lento, ¿sí?, aquí presenta una estructura nodular, ¿sí?, hipotenuante. En la fase contrastada tiende a no atenuar de buena manera, ¿no es cierto?, en la fase contrastada, ¿sí?, pero que posee un área hiperatenuante o hiperrealzante adosada en la región más craneal de la estructura, ¿sí? Si eso nosotros lo seguimos hacia craneal, se van a dar cuenta, voy a tratar de ir siguiéndole ahí, ¿no es cierto?, ¿sí?, que pasa pegadita, ¿no es cierto?, la vena ahí ¿cómo se llama?, a esa asa intestinal, ¿sí?, si la pueden ir siguiendo ahí, ¿no es cierto?, en esa zona de ahí, ¿sí? Y finalmente, déjenme ponerlo ahí, que es esta la vena gonadal, esa chiquitita que está ahí, ¿no? Finalmente entra a la vena renal izquierda, que particularmente en este caso, ¿no es cierto?, es un paciente que tiene otra malformación congénita, que es la agénesis segmentaria de la vena cava caudal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, de esa manera llegamos a saber que esta estructura que nos llama la atención, ¿sí?, que podría ser confundido con eventualmente, ¿no es cierto?, algún fenómeno neuroproliferativo, granulomatoso, ¿cierto?, corresponde a un testículo simplemente retenido y que está teniendo una característica completamente normales, no tumorales ni, ¿cómo se llama?, ni atróficas, ¿sí? Perdón. Acá tenemos otro ejemplo. Y que ahí, no sé si lo alcanzaron a ver, ¿sí?, vamos a centrarnos en esa zona, ¿sí?, bastante más caudal de lo que habíamos visto el otro. Fíjense, acá tenemos el riñón, ¿sí?, en este caso la derecha quedó a mi derecha, en la expresión de este tomógrafo, y bastante más atrás y pegadito, ¿no es cierto?, al inicio de la vejiga, aparece esta estructura, ¿no es cierto?, no tan realzante en fase contrastada, y que nuevamente denota una estructura hiperrealzante. En este caso, bastante, se le alcanzan a ver todos los puntitos chiquititos que corresponden, ¿no es cierto?, a las venas del plexo pampiniforme.
y que al seguir la seda craneal se transforma en una delgada venita, ¿sí? Que podemos seguir, esa chiquitita que está ahí, ¿sí? Y que finalmente, ¿no es cierto?, ingresa ahí a la vena renal, ¿vale? Entonces, tenemos la posibilidad, lo importante, ¿no es cierto?, es reconocer la vasculatura, ¿vale? Ahora, uno de los elementos donde la tomografía aporta bastante es en la neoplasia tanto testicular como ovárica, ¿ya? Esto, alguien me podría decir, ya, pero ok, la ecografía también. Sí, efectivamente la ecografía tiene un excelente rendimiento en la neoplasia testicular y ovárica, pero muchas veces, o a muchos ecografistas les pasa que no logran definir efectivamente de dónde viene la masa, porque viene una masa detrás de riñones, sobre todo en testículos retenidos, ¿no es cierto?, detrás del área renal o lateral a la vejiga, ¿sí? Una masa que no se liga ni a un linfonodo, ni a la vejiga, ni a un intestino, ¿no es cierto? Y finalmente queda un registro, ¿no es cierto?, de una masa de origen no determinable, ¿no es cierto?, probablemente peritoneal o testicular. ¿Es necesario hacer una tomografía para definirlo? La verdad es que es discutible, porque siendo una estructura que sugiere un proceso neuroproliferativo independiente del origen que éste tenga, deberíamos, ¿no es cierto?, entrar a cirugía, ¿no? Sea testicular, sea, ¿cómo se llama?, peritoneal, ¿no es cierto?, sea linfonodal, deberíamos, ¿no es cierto?, entrar en ese caso a cirugía, ¿sí? Dentro de los tumores testiculares, ¿no es cierto?, recordar el de Sertoli, que es el que más se produce en el caso de los testículos retenidos, el de Leydig, los seminomas, y en los ováricos, los carcinomas ováricos son los más frecuentes, y los teratomas le siguen en siguiente lugar, ¿sí? También tenemos cistoadenomas y cistoadenocarcinomas en los ovarios, ¿sí? Que tienen el mismo concepto que se da en el hígado o en el páncreas, ¿sí? La misma caracterización. Ahora, en general las masas son intraabdominales, ¿no? Pueden haber masas testiculares en el escroto, obviamente, ¿no es cierto? Pero insisto, no vamos a hacer una tomografía para eso. Abdomen medio y ventral suelen caer las masas, no quedarse en el área más dorsal, ¿sí? Suelen ser levemente heterogéneas a la fase simple y moderadamente realzantes en la fase contrastada. Y las calcificaciones en este caso son relativamente infrecuentes, ¿sí? Ok, en este caso, si bien este paciente tiene otra lesión más adelante, ¿sí?, podemos ver a nivel testicular, ¿sí?, escrotal, que presenta, ¿no es cierto?, discretos nódulos, ¿sí? En esa zona, fíjense acá, también algunos nodulitos, realzantes en forma heterogénea y una asimetría de los testículos, una clara asimetría, ¿no es cierto? Ahí se ve muy clarita la asimetría de ellos, ¿sí? Insisto, estos no suelen ser hallazgos durante una tomografía, deben ser informados, ¿no es cierto? Lexoma piriforme. Pero debería haberse visto, ¿no es cierto?, ya al examen físico, la asimetría testicular y probablemente la palpación a algún nódulo, y en la ecografía, ¿no es cierto?, fácilmente visualizables, ojalá con traductores de alta resolución, ¿sí? En este caso, también un hallazgo, una imagen testicular bastante más grandota, si ustedes se fijan ahí, bastante más grandota, ¿sí? El otro testículo incluso un poquito más pequeño de lo que uno esperaría. Ojo, esa es la uretra, eso no es un testículo, ¿sí? Y heterogéneamente realzante, ¿sí? Este tipo de testículos, ¿no es cierto?, hay que informarlos como posibles procesos neoproliferativos. Ahora, acá tenemos otro caso, ¿sí? En fase simple, ¿sí?, detrás del riñón, ¿sí?, aparece esta masa grandota, ¿sí? Lo pasamos más lento ahora, ¿sí? Detrás del riñón, acá tenemos el riñón izquierdo, ¿sí? Y detrás del riñón izquierdo, ahí está colon, ¿sí? Vamos a tener esta masa, ¿no es cierto?, en esa zona, ¿sí? Semidensa, bastante homogénea, ¿sí?, lateral a la vejiga, y que en fase contrastada, vamos a poner acá más rápido, ¿no es cierto?, realza de leve a moderadamente, no es marcadamente realzante, de márgenes bastante irregulares, ¿sí? Y nuevamente tenemos nuestro tema,
de dónde viene esta masa, ¿sí? ¿Y qué buscamos? Vamos a buscar el plexo confiniforme, ¿sí? Y en este caso, ¿cierto? Tenemos el plexo confiniforme en esta zona, ¿sí? Y podemos seguir, ¿no es cierto?, la vasculatura. Obviamente, al estar tumorado, la vasculatura normalmente es más gruesa, ¿sí?, más congestiva, por lo tanto se torna un poquito más fácil, ¿sí? Y al seguir la sacra craneal, vemos, ¿no es cierto?, que finalmente ese vasito que va ahí, ¿no es cierto?, va a ir a ligarse a la vena renal izquierda, en esa zona, ¿sí? Ahí lo vemos salir, la vena testicular o gonadal, como va hacia atrás, nutre el plexo confiniforme y de esa manera la masa. Y de esa manera resolvemos que esa masa es testicular, ¿sí? Entonces, acá tenemos un fenómeno neoproliferativo por retención testicular, en este caso izquierdo. Bien, acá tenemos otro caso. ¿Sí? Pero en este caso, bastante más grandote, ¿cierto? ¿Sí? Nuevamente, ¿cómo saber de dónde viene? ¿Sí? Vamos y miramos acá, aquí. ¿Sí? Ahí seguimos esa estructura, ese vaso sanguíneo, y que va a parar directamente a la vena cava. ¿Sí? Vena gonadal. ¿Vale? Entonces, por muy grande que sea, la verdad es que la gran mayoría de las veces van a poder resolverlo. ¿Qué pasa con la próstata? ¿Sí? La próstata, al igual que el resto de las estructuras reproductivas, tiene una excelente aproximación vía ecográfica, ¿sí? Para su caracterización, pero bien sabemos que por mucha caracterización que tengamos en la próstata desde un punto de vista ecográfico, es bastante difícil, ¿no es cierto?, definir a ciencia cierta si estamos con una prostatomegalia de aspecto de base hiperplásica, de base inflamatoria o de base neoproliferativa, ¿sí? Existen algunos criterios que nos hacen ordenar jerárquicamente nuestros diagnósticos diferenciales, pero a ciencia cierta, la única manera, ¿no es cierto?, de saberlo es mediante biopsia. Sabemos que la citología tiene una concordancia con la biopsia de aproximadamente el 80%, por lo tanto normalmente partimos por citología, ¿no es cierto? Y en el caso de la tomografía pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a tener ciertos cambios en la próstata, ¿sí?, pero que no son en ningún caso definitivos de un diagnóstico final, ¿ya? Debido a que las imágenes necesariamente van a estar superpuestas, sobrepuestas, ¿sí? ¿Qué es lo más frecuente de encontrar? ¿Sí? En el caso de la hiperplasia prostática benigna, ¿sí?, vamos a tener obviamente una prostatomegalia, va a ser heterogénea y puede presentar quistes, ¿sí? Ahora, la neoplasia también va a ser prostatomegálica, aunque recuerden, ¿no es cierto?, que los pacientes castrados tienen una mayor probabilidad de desarrollar neoplasia prostática, y en esos casos puede que la próstata no esté fuera de un rango de normalidad. Lo que hay que entender es que ese antecedente de castración, ¿no es cierto?, de ausencia de testículo, ¿no es cierto?, debe ser dado, porque si encuentra una próstata de tamaño normal en un paciente castrado, ya es anormal, ¿sí? Muchas neoplasias contienen quistes. Las mineralizaciones prostáticas se correlacionan bastante con fenómenos neoproliferativos. El realce suele ser de moderado a marcado, y no es raro que haya un compromiso de linfonodos regionales, sobre todo los ilíacos mediales, ¿no es cierto?, el hipogástrico, el sacral, ¿sí? Y siempre hay que mirar, cuando sospechamos de neoplasia, si hubiese una metástasis, porque esta suele producirse a la columna en la región lumbosacra, ¿no? Es una metástasis fundamentalmente proliferativa. Puede ser lítica, les voy a mostrar un caso en que es lítico, ¿no es cierto?, pero suele ser bastante proliferativa. Y en el caso de la prostatitis, suele también haber prostatomegalia, ¿sí?, con focos hipodensos bastante mal definidos en la fase simple. Pueden haber mineralizaciones, sobre todo en las prostatitis más crónicas, y puede haber formación de abscesos, ¿sí? Me imagino que han visto con los otros profesores que en general los abscesos son difíciles de diferenciar de estructuras quísticas. Las unidades Hounsfield internas suelen ser más altas en el caso de los abscesos, son estructuras que no son realzantes en la fase contrastada,
pero que la diferencia fundamental entre quistes y abscesos, que no es definitiva, ¿no es cierto?, es que la cápsula del absceso suele ser gruesa, ¿sí?, levemente irregular y realzante, ¿sí? Ok, aquí tenemos un caso de una próstata más bien hiperplástica, vamos a ponerlo más adelante, acá, ¿sí? Acá tenemos vejiga, ¿sí? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, una próstata, ¿sí?, aumentada de tamaño, ¿sí?, en fase contrastada es realzante, discretamente heterogénea, es bilobulada, es simétrica, ¿sí? Y cuando uno va a mirar los linfonodos regionales, ¿no es cierto?, se encuentra que, ¿no es cierto?, estos están relativamente normales, ¿sí? No hay una linfonodomegalia de la zona, ¿sí? Estos de aquí son los linfonodos ilíacos mediales, ¿sí? Ahí hay un linfonodo hipogástrico o sacral en esa zona y están absolutamente normales, ¿vale? Perdón. Acá tenemos otra, ¿sí? Otra prostatomegalia, un poquito más heterogénea, pero sigue siendo simétrica. Miramos arriba los linfonodos, ¿sí? Y los linfonodos están completamente normales, ¿sí? Vamos hacia atrás, prostatomegálica, ¿sí? Bilobulada, simétrica, un poquito más heterogénea, ¿no es cierto?, que la que vimos recién. Ojo, ¿puede ser eso una prostatitis? Puede ser una prostatitis, ¿ok? Recuerden, no es definitivo, ¿sí? Acá tenemos otro paciente. En este caso, tenemos una pequeña estructura quística en su interior, acá, ¿sí? Sabemos que es quística o que contiene fluido, fundamentalmente porque no realza absolutamente nada en la fase contrastada. Y en este caso, si ustedes se fijan, prácticamente no se le ve una cápsula o una periferia realzante, por lo cual lo más probable es que sea de origen simplemente quístico, ¿ya? En cambio, en este paciente, vamos a ver un poquito más adelante, aquí, ahí tenemos vejiga, ¿cierto? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la próstata. La vejiga, con unos cambios interesantes, ¿no es cierto?, ahí esa vejita, ¿sí? Y acá tenemos la próstata, ¿sí? En este caso, una próstata multiquística, ¿sí?, con estructuras no realzantes, con periferia, o con una cápsula, o con un borde, ¿no es cierto?, irregular y realzante, ¿sí? Lo cual pone en primera línea, ¿sí?, que este paciente, ¿no es cierto?, puede tener abscesos prostáticos, ¿sí? ¿Ok? De hecho, hay uno que protruye bastante ahí. ¿Ok? ¿Qué pasa con las neoplasias? Las neoplasias son un tanto más complejas, suelen generar asimetría, fíjense, esta es la próstata, ¿sí? Genera una próstata, en este caso, asimétrica, heterogéneamente realzante, no marcadamente realzante. En este caso, además, está desviando, fíjense, el colon un poquito hacia la derecha, ¿sí? Hacia craneal, es muy heterogénea. E incluso, ¿no es cierto?, invade hacia la zona más dorsal del canal pélvico, ¿sí? Llegando a esta zona muy arriba, generando áreas quísticas, ¿no es cierto?, en la región de la cola, ¿vale? Obviamente, deberíamos hacer biopsia, deberíamos hacer citología, ¿sí? Acá tenemos otro paciente, ¿sí? Vamos a pausarlo por aquí, ¿sí? En que vemos nuevamente la próstata, ¿sí?, con áreas de calcificación, ¿sí? Obviamente eso hay que verlo en la fase simple y ojalá en ventana de hueso, ¿no es cierto? Tenemos calcificaciones internas, la tenemos asimétrica, no se ve la bilobulación, ¿no es cierto? ¿Ya? Desplaza el colon hacia la izquierda, crece por acá, pero lo más importante de esto, ¿no es cierto?, es la proyección que está teniendo hacia la región sacral, ¿sí? Y en conjunto con eso, la deformación y la lisis que está sufriendo el sacro, que obviamente tenemos que verla en una ventana de hueso, y que está representada, ¿no es cierto?, en la imagen de la derecha.
Vamos por parte. Tenemos una lesión proliferativa, tenemos una lesión lítica poliostótica que está comprometiendo sacro e ilion. ¿Sí? Y que deriva, ¿no es cierto?, de la masa que está aquí abajo. Entonces, esta es una neoplasia prostática, ¿no es cierto?, con metástasis. Esto lo pueden ver por ecografía. Esto es más difícil de ver por ecografía, igual se puede ver, pero claramente también les va a dar sinología radiográfica, ¿no? La gracia en este caso de la tomografía es que la extensión del daño es mucho más evidente y mucho más mesurable que mediante una tomografía, mediante una radiografía, perdón, ¿sí? Ahora, en los pacientes castrados, ¿no?, que es lo que más estamos viendo hoy en día, perdón, ¿se pasó? ¿Sí? La próstata, recuerden, ¿no es cierto?, tiene que disminuir de tamaño. Y cuando disminuye de tamaño en forma atrófica, ¿sí?, prácticamente parece un pequeño levantamiento en la uretra. Normalmente sigue manteniendo su bilobularidad y se torna un poquito más hipoatenuante. Si ustedes se fijan, está bastante menos realzada, ¿no es cierto?, esta próstata que el resto. Es lo que más vamos a ver. Bien, y en términos de patología uteroovárica no tumoral, tenemos por un lado los quistes ováricos, insisto, deberían ser de diagnóstico ecográfico, ¿sí? Ok, fíjense en este paciente, tenemos una estructura quística acá relacionada al ovario derecho, ¿sí? Ese de ahí es el útero, déjenme mostrárselo, ese de ahí, esa línea hiperdensa que va ahí, ¿no es cierto?, es el cuerno uterino, ¿cierto?, y que llega, ¿no es cierto?, al ovario ahí y tenemos una estructura quística ovárica. Al otro lado tenemos el otro ovario con dos estructuras quísticas pequeñitas. Definir si esto es un quiste, recuerden que igual que en la ecografía tienen que definir en qué fase del ciclo está, el tamaño que tiene, ¿no es cierto?, para definir si es un folículo retenido, ¿no es cierto?, un quiste luteal, etcétera, ¿sí? Solamente podemos hablar de una estructura quística que tiene que ser correlacionada con la clínica del paciente, ¿ya? En algunos casos estamos viendo, ¿cómo se llama?, estamos haciendo una tomografía por otra cosa y nos topamos con algo como esto. Tenemos el colon, tenemos la vejiga, tenemos el cuerpo uterino, ¿no es cierto? Y si vamos hacia adelante vemos que el útero está con colecta, ¿sí? Como sé que es colecta, fundamentalmente porque en fase contrastada su contenido no realza y sí realza su pared, ¿sí? Eso de ahí es la pared, ¿sí? Y a ambos lados, fíjense acá también, ¿no es cierto?, tenemos una colectotrina. Igual que con la ecografía, no podemos definir si esto es una piometra, una mucometra, eventualmente una hemometra bastante activa, por decirlo de alguna manera, debería dar, ¿no es cierto?, unidades Hounsfield cercano a los 80, porque sabemos, ¿no es cierto?, que la sangre detenida no hemolizada debería dar unidades Hounsfield más altas, ¿cierto? ¿Ok? En algunos casos nos podemos encontrar con engrosamientos, ¿no es cierto?, por banda endometrial, fíjense, este es el útero, ¿sí? Esto es endometrio engrosado, ¿no?, en la cual, ¿no es cierto?, está dado fundamentalmente por hiperplasia endometrial y que en algunos casos puede ser bastante más gruesa y tener los famosos quistes de la hiperplasia endometrial quística, ¿sí? Miren, este paciente. Ok, ¿qué nos llama la atención acá? Vamos de atrás para adelante, vejiga, colon, útero, ¿sí? Y tenemos una masa en esta zona, ¿sí? Un aumento de tamaño a modo de masa, semidensa, realzante, cavitaria, ¿no es cierto?, que está comprometiendo en la base o el inicio del cuerno uterino izquierdo, ¿sí? Ahí. ¿Sí? Es bastante excéntrica, ¿se fijan? Bastante excéntrica. Incluso podría ser medio sedativa, ¿cierto?
Pero tenemos una masa y tenemos que informarla, ¿no es cierto?, con todos los diferenciales que eso involucra. El resto del útero, si ustedes se fijan, está con un engrosamiento endometrial importante y con una colecta intraluminal también bastante importante, mayor a la que habíamos visto recién, ¿sí? Las estructuras ováricas están relativamente activas, pero sin estructuras quísticas propiamente tales. A veces nos encontramos con granulomas, ¿no?, del muñón uterino, también es una patología que se puede dar, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto?, este fue un paciente que mandaron a tomografía porque la ecografía no era capaz de definir qué era esta masa, ¿no es cierto? Pensaban que era vesical, no sabían si era colónica, no sabían si era muñón, y en este caso, ¿no es cierto?, al hacer la tomografía, ¿cómo se llama?, podemos ligarla, sobre todo, fíjense que ahí da la impresión que incluso comprometiera la vejiga, ¿se fijan? ¿Sí? Ahora, puede que esté adherida a la vejiga, la deforma, ¿cierto? Pero al continuar hacia atrás, vamos a ver que la masa se desliga, acá, ¿se fijan cómo se desliga completamente de la vejiga, y ahí de la uretra, ¿no es cierto? Y se continúa hacia caudal como vagina. Esto de aquí es vagina, ¿no es cierto? Esto es uretra, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la verdad es que la tomografía estaba perfectamente bien indicada para poder hacer el diferencial, ¿sí? ¿Es esto un granuloma o es esto una neoplasia? También es difícil de diferenciar, deberían ir los dos diagnósticos diferenciales, ¿sí? La homogeneidad del realce nos hace pensar en algo más benigno que en algo más maligno en este caso, ¿ya? Recuerden que en otros casos es al revés, ¿sí? Y así como tenemos masas en útero, ¿no es cierto?, podemos tener masas también en la vagina. En este caso, no sé si se dieron cuenta, rapidito, ¿sí? Acá estaba la vejiga, riñón, colon, asas intestinales, y esto de aquí es útero, ¿no es cierto?, con una colecta, ¿sí? Hay una colecta de pared súper delgada, no sé si lo alcanzan a ver, muy delgada. Cuando eso ocurre, ponemos dentro de los diferenciales igual que en la ecografía, ponemos primero como diferencial la hidrometra, ¿vale? Ahora, si nos vamos atrás, ¿sí?, nos vamos a encontrar con una masa bastante grande en esta zona, ¿ya? Y que en este caso también está bastante bien indicado la tomografía para saber de dónde viene y qué involucra, ¿sí? Porque en este caso, ¿no es cierto?, se ve muy, muy adherido a lo que es el recto, ¿sí? No lo invade directamente, sí, pero sí ¿cómo se llama?, sí lo adhiere. Otro caso, vejiga, colon, ¿no es cierto?, cuerpo uterino, vagina, y aquí nos encontramos con otra masa bastante grande, ¿sí? Muy, muy grande. ¿Cómo sabemos que efectivamente esto viene de la vagina? Uno, por continuidad. Si nos vamos hacia craneal, ¿sí?, nos damos cuenta que esta es la uretra. Recuerden que la mucosa, ¿no es cierto?, la pared, la mucosa de la uretra es muy realzante, sobre todo en fase arterial, ¿sí? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que es vagina propiamente tal, y vemos que esa es la estructura que empieza a agrandarse, a tornarse heterogéneamente captante, marcadamente vascularizada, ¿sí? Y que finalmente, si vamos viendo las paredes, ¿no es cierto?, de la vagina terminan en vulva, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, esta es la vulva, esa es la pared de la vagina, y acá tenemos una masa bastante grande en el interior ¿cómo se llama?, De hecho, en esta zona lo más probable es que no esté dependiendo de la pared, sino que esté dependiendo de la región más dorsal, porque aquí yo sigo viendo mucosa vaginal, que es la que está realzando, ¿ok? Bien. No sé si hay preguntas aquí, Camilo. Vamos a pasar a la Doc, siguiente. por el momento no tenemos preguntas. Perfecto, súper, no hay problema. Bien. Dos palabritas respecto a cavidad abdominal, ¿sí? Dos palabritas respecto a cavidad abdominal. La cavidad abdominal, un pequeño recordatorio de la anatomía, ¿no es cierto?, es
Está recubierta por el peritoneo, ¿sí? De las cuales tenemos una capa que es parietal, que va adosada a todo lo que es la musculatura abdominal, ¿sí? Y una capa que es visceral, ¿no es cierto? Y que va, se genera, ¿no es cierto? Cuando la capa parietal, ¿no es cierto?, se refleja hacia el interior, formando tanto los omentos, ¿sí? ¿Sí? Los omentos como el mesenterio. Y recubriendo a la gran mayoría de las estructuras abdominales, de los órganos abdominales, con algunas excepciones, ¿no es cierto?, como son los riñones, las glándulas adrenales y parte de los uréteres, así como los grandes vasos, aorta, cava, ¿no es cierto? Están libres de, ¿cómo se llama? De esos. Entre medio va a quedar un espacio que es el espacio o la cavidad peritoneal propiamente tal. Una cosa es la cavidad abdominal y otra cosa es la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal es una cavidad dentro de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Y que, si bien contiene una pequeña cantidad de fluido, sabemos que no es visible ni por radiografía, ni por ecografía, ni tampoco por tomografía, ¿ya? Eso es un punto número 2, ¿sí? Por dorsal a la capa parietal del peritoneo vamos a tener el espacio retroperitoneal, ¿ya? ¿Qué elementos son importantes respecto al espacio peritoneal? A saber, y es que tienen continuidad anatómica tanto con la cavidad pélvica como con el mediastino, ¿sí? En el mediastino, ¿no es cierto? El mediastino se comunica con la cavidad retroperitoneal a nivel del hiato aórtico. Usualmente está bastante cerrado, pero bajo lesiones o compresiones de aumentos de presión de las cavidades, ¿no es cierto?, podemos tener paso de uno a otro. Lo más clásico, ¿no es cierto?, es cuando el neumomediastino, ¿no es cierto?, nos genera un neumorretroperitoneo. Es como la lesión más clásica que solemos ver en radiografía, ¿cierto? Pero hay que tener claro que tiene continuidad con la cavidad pélvica. Por lo tanto, lo que le pase a la cavidad pélvica en términos, llamémosles, fluidos, ¿sí?, se puede ir fácilmente hacia la región retroperitoneal, ¿sí? Y eso siempre es una alerta importante para los que hacen, sobre todo, ecografía, también tomografía, pero sobre todo los que hacen ecografía, porque un derrame retroperitoneal puede muchas veces no ser iniciado en el retroperitoneo, sino que, por ejemplo, una ruptura de uretra puede producir un derrame retroperitoneal, una fractura de pelvis con un hematoma, un sangramiento en esta zona, puede generar un derrame retroperitoneal sin ningún problema. Bien. Dentro de la cavidad peritoneal, ¿sí? El peritoneo va a contener grasa, normalmente entre sus hojas, ¿vale? Entre sus láminas, ¿ya? Y esa grasa, ¿no es cierto?, que es la que nos permite en una radiografía visualizar lo que denominábamos el detalle seroso, ¿no es cierto?, y separar los órganos, es en tomografía también lo que nos va a permitir individualizar bastante mejor los órganos. Es efectivamente distinto visualizar un paciente caquéctico o un paciente cachorro, ¿no es cierto?, respecto de un paciente, ¿no es cierto?, más adulto o más engrasado, ¿sí? Perdón. Ahora, ¿vemos el peritoneo? ¿Ya? La verdad es que no. Hay algunos autores que citan que haciendo estudios milimétricos, de 1 milímetro, incluso submilimétrico, podríamos tener alguna imagen del peritoneo. Pero la verdad es que un peritoneo normal no es necesario visualizarlo. Cuando el peritoneo se engruesa, efectivamente, nos va a dar una imagen bastante característica, ¿no? Entonces, todo esto que está alrededor, ¿no es cierto?, de los órganos es grasa fundamentalmente peritoneal, mesentérica o mental, ¿cierto? ¿No? Y recuerden que por el peritoneo, ¿no es cierto?, van a correr todos los vasos sanguíneos que van hacia los órganos, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, ¿no es cierto?, aquí está la porta, ¿no es cierto?, y aquí hay vasos yeyunales. Esos vasos yeyunales, que por ejemplo van viajando ahí, ¿sí?, van viajando por el mesenterio, ¿sí?, que es una lámina, finalmente una bilámina de peritoneo, ¿sí? Por lo tanto, uno asume
que por aquí va el peritoneo, ¿vale? ¿Sí? Fíjense, la capa parietal debería ir aquí, pero obviamente no la vemos. En caso de que se engruese, en el caso de un mesotelioma, en el caso de una peritonitis focal, ¿no es cierto? Normalmente se logra visualizar porque además suele tornarse más realzante en fase contrastada. La técnica, la misma de cualquier tomografía abdominal general, ¿no es cierto? Porque está incorporado en la exploración general, ¿sí? Una fase precontraste, una fase postcontraste que va a depender de lo que estemos viendo o lo que estemos buscando, si la vamos a hacer, ¿no es cierto?, bifásica o trifásica, e incluir siempre hasta la entrada de la pelvis en términos peritoneales, ¿sí? La colimación clásica. Ahora, en patologías, ¿qué es lo más frecuente que vemos? Son los derrames, ¿sí? El derrame o efusión peritoneal, que es la acumulación o presencia de fluido mayor a lo normal, ¿sí? No hay estudios en derrame peritoneal respecto a la capacidad diagnóstica que tenga la tomografía para diferenciar tipos de efusión. Los hay en pleura, ¿ya? Y normalmente uno tiende a emularlos un poco, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que efectivamente a medida que yo voy teniendo mayor celularidad del líquido, este va a tener una atenuación mayor. Por lo tanto, sus unidades Hounsfield normalmente van a ir aumentando, ¿sí? Entonces, en este estudio, pero que se hizo en efusión pleural, nos dice que las unidades Hounsfield del líquido son un relativamente buen predictor de la característica citológica de la efusión en perros, no así en gatos, ¿ya? Y en perros, normalmente los transudados, ¿sí?, y las efusiones quilosas suelen tener unidades Hounsfield más cercanas al agua, en este caso un promedio de 6.1, 5.6 respectivamente, mientras que los exudados y la hemorragia, como era de esperarse, al tener mayor celularidad, capta más radiación y por lo tanto las unidades Hounsfield van subiendo. En este caso, los exudados tienen como promedio 20 y la hemorragia, ¿no es cierto?, 21. De hecho, este estudio del 2018, bastante, por decirlo arriesgado, por decirlo de alguna manera, usa como línea de corte las 14 unidades Hounsfield, ¿sí? Diciendo que bajo esas unidades Hounsfield en efusiones pleurales, ¿no es cierto?, tiene una sensibilidad del 100%, una especificidad del 69% para derrame quiloso y, ¿cómo se llama? Si es mayor a 14 unidades Hounsfield, tiene una especificidad del 100 y una sensibilidad del 69 para exudados, ¿ya? Transudados modificados y hemorragias. Es para tenerlo en cuenta, es interesante, uno normalmente lo hace, ¿sí? Y efectivamente hay líquidos que se disparan mucho dentro de las unidades Hounsfield, ¿sí? ¿Se fijan? Aquí tiene un paciente con 5 de promedio, unidades Hounsfield, y acá tiene uno en 23. Bien. Acá hay otro, ¿no es cierto?, que más o menos llegó a la misma conclusión, ¿sí? Acá tenemos derrames. ¿Cómo se visualiza un derrame? Un derrame, ¿no es cierto?, vamos a poder ver áreas hipoatenuantes o isoatenuantes o semiatenuantes, como quieran llamarlo, ¿sí?, entre los órganos, ¿sí? Lo que deberíamos esperar normalmente entre los órganos es grasa, y la grasa, ¿no es cierto?, es marcadamente hipoatenuante, normalmente menos 120, menos 100, ¿no es cierto?, dependiendo del área que trabajen, ¿sí? Pero en este caso, la cavidad peritoneal, ¿no es cierto?, también va a contener áreas de densidad de líquido, ¿cierto? Fíjense acá. Y que se contrastan muy bien con las áreas de grasa. ¿Se fijan? Esto de aquí es grasa. Esto de acá es grasa, ¿sí? Por lo tanto, en general, el diagnóstico de los derrames es bastante bueno mediante la tomografía. Es mejor, no sé si mejor, pero es más simple hacerlo por ecografía. Lo tenemos clarísimo porque la ecografía tiene una sensibilidad y una especificidad excelente con los derrames, ¿sí? Pero así se ve un derrame en tomografía. Ahora, si ustedes se fijan
este peritoneo, o esta grasa peritoneal, también ya no está completamente, ¿no es cierto?, hipodensa, sino que se transforma en algo más heterogéneo, en algo más reticulado, ¿no es cierto? Y cuando, ¿no es cierto?, hablamos de que se nos torna reticulada la grasa, estamos frente a un fenómeno probablemente inflamatorio del peritoneo, ¿sí? O, cuidado, edematoso, ¿sí? ¿Ok? Insisto, por tomografía no van a poder llegar a ese diferencial. ¿Sí? En este caso, tomamos la unidad de Hounsfield y tiene 4. 4 unidades de Hounsfield es prácticamente agua, ¿ya? Por lo tanto, lo más probable es que esto sea un transudado, ¿vale? Acá tenemos otro, pero este tiene 12, ¿sí? Estamos más cercanos a la línea del 14, ¿no es cierto? Por lo tanto, podría ir más hacia un transudado modificado, ya con una mayor cantidad de células. Como les decía, una de las patologías que generan derrame es la peritonitis, ¿sí? Que tiene varios orígenes, ¿no es cierto? Bacterial, química, ¿no es cierto? Viral, etcétera, ¿sí? Y que tomográficamente, normalmente la peritonitis va a generar un engrosamiento del peritoneo, normalmente acompañado de derrame, y esta peritonitis, recuerden, puede ser focal como puede ser generalizada, ¿ya? Y puede ser regular, irregular e incluso nodular, ¿vale? ¿Ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, un tipo especial de peritonitis que se denomina la peritonitis esclerosante, que genera un tejido fibroso alrededor de los órganos y genera una imagen muy característica que también se evidencia en la ecografía, y es que acumula los órganos, ¿no es cierto?, hacia la región central del cuerpo y los encapsula finalmente, ¿sí? En general, el diagnóstico es relativamente simple. Y lo otro que puede generar derrames, bueno, junto con muchas otras cosas, sobre todo lo que tiene relación, ¿no es cierto?, con cambios en la proteína plasmática, ¿no es cierto?, los cambios en presión hidrostática por hipertensión portal, ¿no es cierto?, o insuficiencia cardíaca congestiva derecha, tenemos las neoplasias, ¿ya? Dentro de las neoplasias, tenemos muchas que pueden generar derrames. Sabemos, ¿no es cierto?, perfectamente que una neoplasia de vaso, un hemangiosarcoma que le llamamos siempre reventado, ¿no es cierto?, o sangrante, va a generar derrame. Pero en el peritoneo propiamente tal, tenemos que recordar que tenemos una neoplasia que es primaria, que es el mesotelioma, que es el tumor de los mesotelios, ¿no? Este mesotelioma, que en sí es un tipo ¿cómo se llama?, de cáncer epitelial, por lo tanto es un tipo de carcinoma, puede darse no solamente en peritoneo, sino que se puede dar en pleura y en pericardio también. Tenemos varias presentaciones de mesotelioma, ¿ya? Pueden ser simplemente engrosamientos del mesotelio, pueden ser micronódulos, hasta masas macro, ¿sí? En general, el mesotelioma, el diagnóstico no es tan simple, porque se sobrepone tanto imagenológicamente como citológicamente entre lo que es una peritonitis o una reactividad peritoneal y el proceso neoproliferativo, ¿sí? Y citológicamente porque ¿cómo se llama? La célula mesotelial es una célula muy, muy interesante, ¿no es cierto?, que cuando está inactiva, normalmente exfolia células que son muy chiquititas, altamente basófilas, ¿no es cierto?, con una relación núcleo-citoplasma más alta, mientras que la célula reactiva del peritoneo se parece mucho a una célula cancerosa. Hay anisocariosis, ¿no es cierto?, marcada, incluso células con varios núcleos, hay una anisocitosis bastante marcada, ¿ya? Con células gigantes a veces, ¿sí? Entonces, no es llegar y hacer un diagnóstico de mesotelioma, ¿sí? Y la otra patología son las carcinomatosis y las metástasis. Y en algunos casos, masas de origen para nada determinables, ¿no? Ahora, los cambios patológicos son parecidos a los de la peritonitis. Vamos a tener engrosamientos ya sea nodulares o micronodulares, ¿ya? A veces homogéneos también, y derrame, ¿sí? Ahora, el mesotelioma, y esto extraído del libro de la doctora Bertolini, porque se ve precioso, ¿no es cierto?, va a generar engrosamiento del peritoneo, ¿sí?, con estas pequeñas nodulaciones
muy chiquititas, aquí se ven en la parietal, ¿no es cierto? Acá se ven en la visceral, ¿sí? Que son bastante características, y mucho derrame, ¿sí? Bastante derrame. Y por otro lado está la carcinomatosis, que es la diseminación peritoneal, ¿no es cierto?, de fundamentalmente carcinomas, normalmente hepáticos, y que generan también múltiples nodulaciones en el peritoneo, que pueden ir con menos derrame que en el caso del mesotelioma, ¿sí? Aquí tiene un paciente nuestro, ¿sí? Y que pueden ver que el peritoneo, la verdad, parece casi un cielo estrellado, ¿ya?, de la cantidad de nodulaciones. Fíjense acá, ¿sí? Cada una de esas es una nodulación. Obviamente hay que diferenciar de los linfonodos, ¿cierto? Esos de ahí son linfonodos hepáticos, ¿no es cierto?, o periportales, ¿sí? Ahí tenemos el linfonodo gástrico, ¿cierto? ¿Ya? Hay que conocer los linfonodos para saber, ¿no es cierto?, cuáles son cuáles, ¿sí? ¿Ok? En este caso, ¿no es cierto?, tenemos una carcinomatosis, fíjense, sin nada de líquido, ¿sí? Ni una gotita de líquido, pero repartido por todas partes, ¿vale? Y dos cositas respecto a la patología retroperitoneal. Recuerden, ¿no es cierto?, que el derrame retroperitoneal puede venir de rupturas de vía urinaria, como puede venir de hemorragias, ¿no es cierto?, en cualquier parte de, ¿cómo se llama?, del retroperitoneo y de la cavidad pélvica. Lo mismo, ¿no es cierto?, también hay algunos flegmones que pueden venir desde incluso la misma columna, ¿no? Y las neoplasias que hay en la región retroperitoneal normalmente obedecen a sarcomas de tejidos blandos de la región más muscular, ¿sí? Acá tenemos un paciente con varias lesiones entre medio, ¿sí?, pero que denota, ¿no es cierto?, una masa de gran tamaño, ¿ok? Ahora, ¿es esta masa peritoneal o retroperitoneal, ¿sí?, ¿qué nos marca la diferencia? Nos marca la diferencia, por ejemplo, esta imagen, ¿sí? Esta imagen. Sabemos que el riñón es retroperitoneal, ¿cierto? Por lo tanto, si hay algo que lo está empujando desde arriba hacia abajo, no puede ser peritoneal. Tiene que ser retroperitoneal, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Lo segundo es que si se fijan, miren lo que pasa con los grandes vasos, ¿sí? Los grandes vasos también están desplazados e incluso, ¿no es cierto?, están rodeados por la masa, ¿sí? Y finalmente, en este caso, fíjense la simetría de la musculatura sublumbar, ¿ya?, que denota que en este caso, ¿no es cierto?, la masa, al parecer, tiene un origen primario en la musculatura sublumbar. Bien. Terminamos con la cavidad peritoneal. Vamos ahora vamos a cerrar solamente esto. A los linfonodos, ¿sí? Bien. ¿Qué hay de los linfonodos? Los linfonodos en general, hoy en día, los tomamos bastante más en cuenta que antes, ¿sí? Yo llevo 23 años haciendo esto, ya desde el año 99, en todas las modalidades de, ¿cómo se llama?, de la imagenología. Y antiguamente, ¿no es cierto?, en los años 2000, la primera década, la verdad es que los linfonodos eran poco consultados, ¿ya? De hecho, habían varios ecografistas que decían que los linfonodos no se veían en ecografía. Hoy ya sabemos, ¿no es cierto?, que la ecografía es fundamental para la evaluación de los linfonodos, que podemos ver la gran mayoría de los linfonodos, ¿no es cierto?, ya sea con transductores de resolución convencional o de, ¿cómo se llama?, de alta resolución, ¿sí? Anatómicamente, los linfonodos son, ¿cómo se llama?, son discretos nódulos, son bastante pequeños, usualmente de 2 a 3 milímetros de alto, ¿sí? Y ese dato es bien importante porque normalmente solemos medir el alto del linfonodo, un poco lo que hacemos con la adrenal, ¿sí? Porque efectivamente los linfonodos varían bastante en largo, ¿no? Como les voy a mostrar más adelante, los linfonodos de distintos lugares tienen distintas formas en promedio relativamente repetidas, a qué es lo que voy.
Un linfonodo gástrico, por ejemplo, suele ser redondo, ¿no? No suele ser ni oval ni alargado, mientras que los linfonodos yeyunales, por ejemplo, suelen ser muy, muy alargados y no redondos. Por lo tanto, hay una variabilidad ahí, ¿ya? Y desde ese mismo punto de vista es súper importante conocer esa variabilidad entre los linfonodos, porque hay criterios, que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, parecidos a los de la ecografía, que nos dicen que si el linfonodo toma tal forma, ¿no es cierto?, puede ser afectado por una patología en específico. Pero si esa forma es la forma normal de ese linfonodo, eso lo tenemos que tener claro de antes, ¿ok? Usualmente, como les decía, son ovoides o alargados, y la manera más fácil de encontrarlos es que van usualmente paralelos a los vasos sanguíneos que van drenando, digamos, al vaso linfático que va pegado al vaso sanguíneo que lo acompaña, ¿sí? Por lo tanto, si buscamos los linfonodos esplénicos, o que también se llaman lienales, una palabra que me cuesta muchísimo, ¿sí? Lo vamos a buscar pegadito, ¿no es cierto?, a la arteria y la vena esplénica, ¿sí? Ahí normalmente vamos a encontrar dos. Son hipodensos homogéneos de entre 30 y 50 unidades de Hounsfield en el precontraste, y normalmente realzan bastante, ¿no es cierto?, a 90 o 100 unidades de Hounsfield en forma homogénea en fase contrastada, ¿sí? Al igual que en la eco, no vamos a poder diferenciar lo que es corteza de médula de estos linfonodos, ¿sí? A modo recordatorio, esta imagen, ¿no es cierto?, del libro de anatomía, para aprender muy bien dónde están todos los linfonodos, ¿no es cierto?, de nuestros animales, que son hoy en día súper reconocibles, ¿sí? Todos los del cuello, normalmente cuando hacemos ecografía cervical, ¿cómo se llama?, los reconocemos, unos más que otros, los del tórax, como lo vieron, ¿no es cierto?, en tomografía torácica, y los del abdomen, ¿sí? Destacan en los del abdomen los hepáticos, en algunos libros citados como periportales, más conocidos como hepáticos, ¿sí? Que usualmente son dos a cada lado de la porta en la región del ilio portal, ¿sí? El gástrico, que usualmente es uno, y que normalmente se encuentra en la curvatura menor del estómago, levemente desplazado hacia la izquierda. El pancreático duodenal, como su nombre lo dice, ¿ya?, está entre el páncreas y el duodeno. A nivel del cuerpo pancreático, ¿no es cierto?, está el duodeno, un poquito hacia ventral y hacia caudal, ¿no es cierto?, vamos a tener este linfonodo pancreático duodenal. Los linfonodos lienales o esplénicos, lo pueden encontrar como tales, que usualmente son dos y van paralelos a la vena y la arteria esplénica. Los yeyunales, que normalmente están bastante pegaditos a lo que se denomina la raíz mesentérica, y que normalmente son dos o tres, ¿ya?, alargados, y que van flanqueando a la arteria y la vena mesentérica, ¿sí? Tenemos los linfonodos ileocólicos, ¿sí?, que son bastante característicos en el gato. Tenemos varios linfonodos cólicos también que van acompañando al colon, ¿sí? Y ya fuera de la cavidad peritoneal vamos a tener los linfonodos aórticos que acompañan a la aorta, los linfonodos ilíacos mediales, que son muy característicos, donde está la bifurcación de la aorta, y después tenemos los hipogástricos y sacrales. Ahí están grandes, acá están otras representaciones, ¿sí? Recuerden, ¿no es cierto?, que por la aorta va una cadena de pequeños linfonodos que rara vez se afectan, pero en algunos casos, ¿no es cierto?, se pueden afectar. Los ilíacos medios, ¿no es cierto?, que usualmente es uno, ¿sí? Los hipogástricos y los sacrales. ¿Vale? Acá un poco más de lo mismo. Los hepáticos, ¿sí?, el pancreático duodenal, los esplénicos, ¿sí? Aquí no aparece el gástrico, pero debería estar más o menos como por aquí. ¿Vale? Hay estudios respecto a los linfonodos vía tomográfica, hay varios estudios al respecto, ¿sí? Pero esto es para que tengan un poquito una idea de cómo se ven los linfonodos, ¿sí? En fase simple es más difícil reconocerlos cuando uno está partiendo en esto que en fase contrastada,
Porque en fase contrastada, si bien realzan, ¿no es cierto?, a 90, 100 unidades de Hounsfield, no realzan de la manera que realzan los vasos sanguíneos. Por lo tanto, se genera un contraste bastante agradable para el diagnóstico y la identificación de dichos linfonodos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, la vena porta, justo antes del hilo portal en el hígado, ¿no es cierto? Y tenemos los dos linfonodos hepáticos, uno a cada lado de la porta. Acá tenemos la vena esplénica, ¿sí? Y al lado tenemos, ¿no es cierto?, el linfonodo esplénico o lienal, ¿sí? Fíjense, acá tengo la curvatura mayor, ¿cierto? Aquí tengo el cuerpo, ¿ya?, del estómago, ¿sí? Y aquí tengo en la curvatura menor, ¿no es cierto? Perdón, acá está el fondo, el cuerpo y la curvatura menor, y acá tengo el linfonodo gástrico, ¿sí? En el área más derecha del paciente, ¿sí? Acá tengo el estómago, acá tengo el píloro, y saliendo, ¿no es cierto?, acá esta parte del duodeno, ese de ahí es duodeno, justo un poquito caudal al duodeno vamos a tener, y ventral, como les decía antes, el linfonodo pancreático duodenal, ¿sí? Y los otros muy caracterizables son los linfonodos ilíacos medios, ¿no es cierto?, o mediales, que están a ambos lados de las arterias ilíacas, justo en su raíz, donde está la trifurcación de la aorta, ¿sí? Los yeyunales, ¿ya? Fíjense, yeyunal aquí, yeyunal acá, ¿sí? Y aquí tenemos la arteria mesentérica, y aquí tenemos la vena mesentérica ya hecha a porta en todo caso, ¿sí? ¿Bien? Como les decía antes, no todos los linfonodos son identificables. Los más identificables, según este estudio, o siempre identificables, son los yeyunales y los ilíacos, ¿ya? Pero que en general, ¿no es cierto?, hay una variabilidad en la visualización del resto de los ¿cómo se llama?, linfonodos, ¿sí? Obviamente es más fácil de verlos en pacientes con más grasa que en pacientes más magros, ¿sí? ¿Ok? Eso. Les dejo estas tablas simplemente para que visualicen la gran variabilidad que existe respecto sobre todo de número, ¿ya?, de los linfonodos. Fíjense, en el caso de los hepáticos, un 5% de los pacientes presentó un linfonodo, el 32%, perdón, un 5% no presentó linfonodos, un 32% presentó uno, un 44% presentó dos, ¿cierto? Y un 21% presentó más de 3. Entonces, dentro de un mismo área del linfonodo, ¿no es cierto?, tenemos variabilidad. El esplénico, la gran mayoría 1, ¿no es cierto?, a veces 2. Gástrico, la gran mayoría 1. Pero si nos vamos a los yeyunales, por ejemplo, fíjense, suelen ser, fíjense que la gran mayoría tenía 2, incluso algunos 3 o más, ¿sí? ¿Vale? Entonces, para que tengan claro, ¿no es cierto?, que hay una variabilidad ahí en el número, ¿sí? Y lo mismo en la forma, ¿ya? Y esto, insisto, es bastante importante, ¿ya? Porque hay criterios, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar a hacer una diferenciación entre maligno, entre maligno y no maligno, ¿ya? En general, fíjense, los linfonodos hepáticos suelen ser más elongados que redondos. Los esplénicos suelen, ¿cómo se llama?, tener una variabilidad entre elongado y redondo, incluso, ¿no es cierto?, de una forma distinta. Si nos vamos a los yeyunales, el 100% son elongados. ¿Se fijan? Los ilíacos medios, normalmente elongados, ¿sí? El pancreático duodenal, normalmente redondo, ¿ya? Hay que aprenderse eso un poquito, ¿no es cierto? Cuando uno hace ecografía, la verdad es que se lo tiende a aprender. Y acá hay otra caracterización un poquito más profunda, también hace esta caracterización por forma y nos da esta extensa tabla respecto de los tamaños, ¿sí? Y los tamaños por tamaño de paciente, por linfonodo, por grupo de linfonodos, ¿no es cierto?, y por kilo de los pacientes. Obviamente tenemos un promedio, ¿sí? Un promedio, y que, como les decía, normalmente está alrededor de los 2-3 milímetros, ¿no es cierto?, de diámetro. Y así como de tamaño, nos da también las unidades Hounsfield, aunque la conclusión es súper simple. Entre 20 y 30 unidades Hounsfield precontraste
y entre 90 y 100 unidades Hounsfield post-contraste en forma homogénea. Ahora, hay elementos dentro de los linfonodos que son importantes, ¿sí? Uno es la linfonodomegalia, ¿ya? Que la vamos a ver al final, y con eso vamos a terminar, pero hay mucho estudio respecto a la evaluación de los linfonodos centinela, ¿sí? Sabemos que el linfonodo centinela es aquel que drena directamente un área tumoral, ¿ya? En humanos, el trabajo con los linfonodos centinelas en general es, llamémosle, poderoso, ¿sí? Siempre se preocupan de la evaluación del linfonodo centinela, a ver si está comprometido, metastizado, ¿no es cierto?, o no comprometido, porque de ello depende tanto la cirugía como el pronóstico, ¿ya? Y sabemos, ¿no es cierto?, que incluso dentro de una cirugía van haciendo biopsias de linfonodos para ver hasta dónde sacan linfonodos. Extrañamente en veterinaria no tomamos mucho en cuenta el linfonodo centinela. Si sacamos línea mamaria, sacamos línea mamaria, y la verdad es que pocas veces me han preguntado si el linfonodo inguinal o el axilar estaban comprometidos, ¿sí? Si tenemos una neoplasia perineal, pocas veces nos piden, ¿no es cierto?, evaluar los linfonodos ilíacos. Y la verdad es que lo deberíamos hacer bastante más, ya sea por ecografía o, en este caso, ¿no es cierto?, por tomo. Ahora, ¿cómo se hace esa evaluación? ¿Sí? Este estudio yo se lo recomendaría que se lo leyeran, si bien no tiene que ver directamente con tomografía, pero habla del rol del linfonodo centinela, ¿no es cierto?, y el mapeo que hay que hacer de ellos, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos por tomografía? Lo que hacemos por tomografía fundamentalmente es inyectar medio de contraste alrededor del tumor, ¿sí? Porque alrededor del tumor se generan vasos linfáticos, ¿sí?, que van a ir a, ¿cómo se llama?, directamente al linfonodo centinela. Y al poner nosotros un medio de contraste en el intersticio, ¿sí?, el medio de contraste, ¿no es cierto?, va a ir a contrastar este linfonodo centinela, ¿sí? En neoplasia mamaria lo que se hace es poner un ml en la región subareolar, ¿no es cierto?, con una de 27G, lo cual cuesta mucho pasar medio contraste por una de 27G, pero se pone en la región subareolar y se hace un barrido 1 y 5 minutos post-contraste, ¿ya? Y lo que uno espera encontrar ¿cómo se llama?, en los linfonodos es que se tiñan, digámoslo de una manera, ¿no es cierto?, en forma bastante homogénea, ¿vale? Este estudio, ¿no es cierto?, habla más o menos de las líneas de corte respecto a la definición de, ¿cómo se llama?, de malignidad de un linfonodo centinela, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, aquí hay una precontraste, una postcontraste de linfonodos normales, ¿sí? Pero cuando ya están metastásicos, fíjense la gran diferencia que hay, uno en la megalia, ¿no es cierto?, en el tamaño, y dos en la captación de contraste. Claramente, ¿no es cierto?, se tornan heterogéneos, ¿cierto?, con áreas de exclusión, ¿sí?, o poco realzantes en algunos casos, ¿no es cierto?, ¿no?, y que nos pueden definir fácilmente, quizás un poco caro, pero nos pueden definir el estatus del linfonodo centinela, ¿sí? Y también aplica a otras neoplasias, ¿sí? Este estudio lo hizo, ¿no es cierto?, en distintos tipos de tumores, ¿no es cierto?, con funciones en distintos sitios, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto?, un tumor de la cola, ¿no es cierto?, en que se pone el medio contraste alrededor del tumor, ¿cierto?, y este drena, ¿sí?, hacia el linfonodo centinela, que en este caso, ¿no es cierto?, está claramente comprometido, ¿sí? Lo otro que podemos hacer en términos de contraste es la linfografía, ¿ya? Si bien esto del centinela es un tipo de linfografía, ¿no es cierto?, podemos hacer linfografía sobre todo para la evaluación de ducto torácico, ¿sí? Existen distintas técnicas para hacer linfografía. Antiguamente se hacía, ¿no es cierto?, con un medio de contraste en base a aceite de amapola, ¿no es cierto?, pero sabemos, y eso se hacía porque como la linfa era en teoría grasa, se hacía con algo más lipídico, pero generaba, ¿cómo se llama?, embolía de grasa pulmonar. Hoy en día sabemos, ¿no es cierto?, que lo podemos hacer con los medios de contrastes clásicos yodados isosmóticos, ¿no es cierto? No vayan a hacerlo con un hiperosmótico porque les va a generar
¿cómo se llama? Necrosis de la piel. Existen distintas técnicas, 0,6 ml kilo, ¿no es cierto?, en 2 lugares, en la submucosa rectal, en la región perineal, se funciona, ¿no es cierto?, y de esa manera se va a la cisterna del kilo y finalmente al ducto torácico. Y los otros en general es 1 ml kilo en linfonodos, ya sea quirúrgico o ecográfico. Esto no es difícil de hacer en forma ecográfica, se funciona el linfonodo, cuando están muy chiquititos es un poquito más complicado, pero los linfonodos en general mesentéricos son más grandes que los popliteos. Si utilizan agujas de 21G, perdón, de 25G, la aguja de 21G, normalmente cuando ingresa demasiado rápido el bolo y se sale, se suelta del linfonodo, hace como una retropulsión de la aguja y en consecuencia pierden la punción, ¿sí? Y hay una última técnica que se le apareció hace muy poquito, que es en la almohadilla plantar, ¿ya? En donde se inyecta el volumen en la almohadilla plantar, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que se va masajeando y en teoría, ¿no es cierto?, sube hacia la cisterna del kilo, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, sirve para la ruptura del ducto torácico, ¿ya? Este es simplemente un estudio de comparación entre la técnica poplitea y mesentérica. No siempre se logra hacer, ¿ya? Eso hay que dejárselo muy claro al dueño cuando uno hace este tipo de exámenes, ¿ya? Es como, no sé, una mielografía, el 95% de las veces resulta, pero hay un 5%, ¿no es cierto?, que porque había artrosis, porque el paciente era muy gordo, etcétera, no se pudo ingresar, ¿vale? El ducto torácico se va a ver contrastado, ¿ya? Normalmente se toma al minuto y a los 5 minutos de haber inyectado el medio contraste. Ojo, la linfa viaja bastante rápido, bastante más de lo que uno suele pensar, ¿ya? Y el ducto torácico, ¿no es cierto?, a distintos niveles va generando distintas ramas, ¿ya? Puede ser una rama, después se abre en 2, puede abrir en 4, se puede volver a juntar, ¿ya? Tiene varias ramas, ¿no es cierto? Y, como les decía, para lo que nos sirve la linfografía es para el diagnóstico de la ruptura de ducto torácico. Y la ruptura de ducto torácico sabemos que hay unos que son idiopáticos, ¿sí? Y hay otros que son traumáticos. Y la demostración en general es bastante simple porque el medio contraste, ¿no es cierto?, va a salir del ducto torácico a el espacio, ¿no es cierto?, mediastinal y pleural. En este estudio, ¿no es cierto?, lo que hicieron fue que compararon, más que nada estudiaron lo que pasaba a más largo plazo, sobre todo con los cierres de los ductos torácicos, ¿ya? Y se dieron cuenta que, mediante la linfografía, se dieron cuenta que tiempo después de haber cerrado el ducto torácico, se podían producir, llamémosle, neovascularizaciones linfáticas o aperturas de vasos linfáticos más embrionarios y que volvían a generar, ¿no es cierto?, el kilotórax, ¿ya? Y ahí estaría mucha de la explicación de por qué un porcentaje no menor de, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, de las ligaduras de ducto torácico recidivan, ¿sí? Ok, un poco más. Y finalmente, para terminar, la linfonodomegalia, ¿sí? La linfonodomegalia, el aumento de tamaño de los linfonodos, tiene distintos orígenes, tiene un origen inflamatorio, reactivo, neoproliferativo o metastásico usualmente, ¿sí? Cuando vemos una linfonodomegalia, siempre la pregunta es, ¿está metastasizado o no? ¿O está neoproliferativo o no? ¿O simplemente es un fenómeno inflamatorio o reactivo? Sabemos que por ecografía normalmente podemos ordenar jerárquicamente estos diagnósticos diferenciales en base a la forma y sobre todo al índice de resistencia y la presencia de irrigación extrailiar en estos linfonodos, ¿cierto? Por tomografía tampoco, lamentablemente, se puede hacer el diferencial, ¿ya? No esperen, ¿cómo se llama?, tener ese dato, y por mucho que uno a veces diga, mira, este linfonodo tiene características tumorales, simplemente puede que no, ¿ya? No hay estudios de esto en linfonodos abdominales.
Sin embargo, en este estudio ¿cómo se llama?, de 12 casos de un linfoma multicéntrico, se dieron cuenta que efectivamente los linfonodos aparecen normales en un alto porcentaje, por ejemplo, aquí los linfonodos esplénicos, ¿no es cierto?, aparecieron normales en 9, ¿no es cierto?, de los 12 perros, ¿sí? ¿Ok? Y finalmente concluyen que la apariencia tomográfica del vaso, del hígado y de los linfonodos en general suele ser relativamente normal, y que finalmente terminamos donde todos terminamos, en un aspirado con aguja fina, ¿sí? En este estudio, este otro estudio, pero que se hizo a nivel mandibular, ¿no es cierto?, con neoplasias del área mandibular y la evaluación tomográfica de los linfonodos retrofaringeos y submandibulares, en términos de la evaluación de metástasis, ¿ya? Con cáncer oral y también, ¿no es cierto?, nasal. Y fíjense los niveles de sensibilidad que tiene, ¿no es cierto?, la tomografía. Son pésimos. Tiene una especificidad buena, ¿ya?, pero una sensibilidad pésima realmente, ¿ya? En este otro estudio se hizo a nivel de los linfonodos externales, ¿no es cierto?, y también llegaron más o menos a la misma conclusión, ¿ya?, de que en general la sensibilidad, ¿no es cierto?, es mala y la especificidad suele ser mejor, ¿ya? Nuevamente, asociado fundamentalmente, ¿no es cierto?, a un tema de forma y a un tema de, ¿cómo se llama?, de unidad Hounsfield, ¿sí? Bien, y con eso terminamos por hoy. Camilo. Muchas gracias, doctor. Pues son temas que casi no se tocan en los cursos de tomografía y son bastante importantes. La verdad es que esta parte del linfonódulos, cavidad abdominal y reproductivo, pues no se toca, y a veces con los casos uno se va estrellando con esto. Sí, eso es verdad. Vamos a esperar si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, al igual a los participantes que nos vean por diferido, pues ya saben que nos pueden hacer llegar las preguntas por medio del WhatsApp o el correo, y nosotros se las hacemos llegar al doctor para que las responda. Sí, ningún problema, me pueden contactar ahí por correo, no hay problema. Claro que sí. No, Doc, parece que no hay preguntas. Perfecto. Bueno, a todos los participantes, muchas gracias. Les recordamos nuevamente que dentro de 8 días va a estar disponible la charla de la doctora Rosa Novella sobre alteraciones del sistema nefrourinario y glándulas adrenales por tomografía computarizada. Y esa sería la última charla del diplomado, al igual que todas las charlas estarán disponibles en la plataforma hasta el 12 de septiembre de este año. También, pues, ya la próxima semana nos veremos por Y acá la en próxima Colombia. semana nos veremos allá en Cali, ¿no? Claro que sí. Sí. Muchas Bueno, gracias, doctor, nuevamente, muchas gracias. gracias a ustedes, Camilo, a Berkham, a Cristian, por la invitación, ¿sí? Y ya nos estaremos viendo la próxima semana ya en Cali con ese paso Claro práctico. que sí. Vale, un Listo. abrazo grandote. Saludos a Igual. todos. Bye, bye. Bueno, gracias.